Niño sin hogar de 12 años salva a una mujer embarazada de una tormenta, sin saber que era millonaria. Un niño sin hogar de apenas 12 años se convierte en héroe durante la tormenta más devastadora del año, salvando a una mujer embarazada sin imaginar que su acto de valentía cambiaría para siempre ambas vidas. En las calles donde la esperanza parece perdida, donde el abandono se vuelve rutina, donde los más vulnerables luchan por sobrevivir cada día, un pequeño corazón valiente demostraría que los verdaderos héroes no siempre llevan capa. Esta es la historia que te recordará que la bondad más pura nace en los lugares más inesperados. Una historia que tocará tu alma y te hará creer nuevamente en los milagros. Una historia que demuestra que el amor puede florecer incluso en medio del caos. Una historia que cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más historias como esta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Las calles de la Ciudad de México se volvían más frías cada noche, especialmente para Miguel, un niño de 12 años que había aprendido a sobrevivir entre cartones y sombras. Su pequeño cuerpo temblaba bajo la manta rasgada que había encontrado días atrás, mientras buscaba refugio bajo un puente que se había convertido en su hogar temporal. Los sonidos de la ciudad nunca cesaban. El rugir de los coches, las sirenas lejanas, los gritos de vendedores ambulantes que luchaban por ganarse la vida como él. Miguel recordaba vagamente el rostro de su madre, quien había desaparecido una mañana sin explicación, dejándolo solo en un mundo que parecía haber olvidado que los niños como él existían. Durante meses había buscado trabajo, pidiendo limosnas, haciendo pequeños favores para conseguir algo de comida. Sus manos pequeñas estaban callosas por el trabajo duro. Sus ojos habían perdido esa inocencia típica de su edad, reemplazada por una sabiduría amarga que solo la supervivencia puede enseñar. La gente pasaba junto a él como si fuera invisible. Algunos le daban una moneda por lástima, otros lo ignoraban completamente, y unos pocos lo miraban con desprecio, como si su presencia fuera una mancha en su día perfecto. Miguel había aprendido a no esperar nada de nadie, a confiar solo en sí mismo, a encontrar comida en los basureros de los restaurantes cuando los empleados no estaban mirando. Esa noche en particular, mientras se acurrucaba contra la pared fría de concreto, Miguel sintió algo diferente en el aire. El viento sopló más fuerte de lo usual, trayendo consigo el olor a lluvia y electricidad que anunciaba tormenta. Las nubes se agrupaban amenazadoramente sobre la ciudad, creando un manto oscuro que hacía que las luces de la calle parpadearan de manera inquietante. Miguel cerró los ojos, tratando de ignorar el hambre que le carcomía el estómago y el frío que se filtraba hasta sus huesos. Mañana sería otro día de lucha, otra oportunidad de encontrar algo que comer, otra jornada de supervivencia en un mundo que parecía haberse olvidado completamente de él. No sabía que esa noche, la tormenta que se acercaba traería consigo el encuentro que cambiaría su vida para siempre. El cielo se oscureció rápidamente, como si la noche hubiera decidido llegar horas antes de tiempo. Miguel observó las primeras gotas de lluvia caer sobre el pavimento, creando pequeños círculos que rápidamente se convertían en charcos. El viento comenzó a ulular entre los edificios, llevándose consigo papeles, hojas y todo lo que encontraba a su paso. Era el tipo de tormenta que los meteorólogos habían estado anunciando durante días, pero que muchos habían decidido ignorar. La lluvia se intensificó con una velocidad alarmante. En cuestión de minutos, lo que había comenzado como una llovizna se convirtió en un diluvio que empapaba todo a su paso. Miguel se levantó de su refugio improvisado, dándose cuenta de que necesitaba encontrar un lugar más seguro. El agua comenzaba a acumularse bajo el puente, y sabía por experiencia que cuando llovía así, ese lugar se volvía peligroso. Corrió bajo la tormenta, sus pies descalzos chapoteando en los charcos que se formaban rápidamente en las calles. Sus ropas se empaparon en segundos, pero Miguel estaba acostumbrado a las incomodidades. Lo que más le preocupaba era encontrar un refugio seco donde pasar la noche. Los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo con destellos brillantes, seguidos por truenos que hacían temblar las ventanas de los edificios cercanos. La mayoría de las personas habían buscado refugio en sus casas, tiendas o cualquier lugar techado que pudieran encontrar. Las calles se vaciaron rápidamente, dejando solo a los más vulnerables expuestos a la furia de la naturaleza. Miguel corrió hacia un edificio abandonado que conocía, pero cuando llegó, descubrió que otros habitantes de la calle ya habían ocupado los mejores espacios. Sin más opciones, decidió buscar refugio en una construcción a medio terminar que había visto durante sus recorridos diarios. El lugar era peligroso, con varillas de acero expuestas y pisos irregulares,
pero al menos tenía un techo parcial que podría protegerlo de lo peor de la tormenta. Mientras corría hacia allá, empapado hasta los huesos y luchando contra el viento que amenazaba con derribarlo, Miguel no sabía que estaba corriendo hacia su destino. La tormenta rugía con una fuerza que Miguel nunca había experimentado. El viento silbaba entre las estructuras de metal del edificio en construcción, creando sonidos fantasmales que habrían aterrorizado a cualquier niño de su edad. Pero Miguel había dejado de ser un niño común hace mucho tiempo. Las calles le habían enseñado a ser valiente cuando la situación lo requería. Se refugió en lo que parecía ser el futuro lobby del edificio, donde algunas láminas de metal proporcionaban protección parcial contra la lluvia torrencial. Fue entonces cuando escuchó un sonido que no pertenecía a la tormenta, un gemido débil, casi inaudible entre el rugir del viento y el golpetear de la lluvia. Miguel se quedó inmóvil, aguzando el oído. Allí estaba de nuevo, definitivamente era una voz humana, una voz que expresaba dolor y miedo. Sin pensarlo dos veces, a pesar del peligro que representaba moverse en medio de esa tormenta, Miguel decidió investigar. Siguió el sonido, caminando cuidadosamente entre los escombros y las charcos que se formaban en el suelo irregular. La lluvia golpeaba su rostro con tal fuerza que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero la determinación lo guiaba. Después de varios minutos de búsqueda, finalmente la vio, una mujer joven, de unos 25 años, acurrucada detrás de una pila de ladrillos, empapada y temblando violentamente. Lo que más llamó la atención de Miguel fue su condición. Estaba evidentemente embarazada, su vientre prominente era visible incluso bajo la ropa empapada que se pegaba a su cuerpo. La mujer tenía el cabello largo y oscuro pegado al rostro por la lluvia, y sus ojos reflejaban una mezcla de dolor físico y terror psicológico. Sus ropas, aunque mojadas y sucias por las circunstancias, parecían de buena calidad, lo que contrastaba con su situación actual. La mujer levantó la vista cuando sintió la presencia de Miguel. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, a pesar de la diferencia en sus edades y circunstancias, se estableció una conexión humana fundamental. Ella no vio a un niño de la calle que podría representar peligro, él no vio a una desconocida de la que debía desconfiar. Ambos vieron a otro ser humano en necesidad, en medio de una situación que los superaba a ambos. Miguel se acercó lentamente a la mujer, sus pequeñas manos extendidas en un gesto universal de paz. Podía ver que ella estaba en dolor, probablemente experimentando contracciones prematuras causadas por el estrés y las condiciones extremas de la tormenta. A pesar de su corta edad, Miguel había visto suficiente sufrimiento en las calles como para reconocer cuando alguien necesitaba ayuda urgente. La compasión, esa cualidad humana que las dificultades no habían logrado arrebatarle, se activó inmediatamente. La mujer, a quien más tarde conocería como Isabella Mendoza, lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. En sus ojos, Miguel pudo ver que había estado esperando ayuda que parecía nunca llegar. Las contracciones se hacían más frecuentes e intensas, y la tormenta no daba señales de calmarse. El agua comenzaba a filtrarse incluso en su refugio improvisado, convirtiendo el lugar en un sitio cada vez más peligroso para ambos. Sin decir palabra, Miguel se quitó su manta rasgada, la única posesión valiosa que tenía, y la colocó sobre los hombros de Isabella. Era un gesto pequeño pero profundamente significativo. Un niño que tenía casi nada, dando su única protección contra el frío a una desconocida. Isabella sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no solo por el dolor físico que experimentaba, sino por la bondad inesperada que acababa de recibir de alguien que claramente tenía menos que ella. Miguel evaluó rápidamente la situación. Sabía que necesitaban encontrar un refugio más seguro y seco, especialmente considerando el estado de la mujer. Recordó un pequeño cuarto en el sótano del edificio que había explorado días atrás durante una de sus búsquedas de refugio. Era más pequeño pero completamente techado y con menos corrientes de aire. Con gestos y pocas palabras, logró comunicarle a Isabella que conocía un lugar mejor. Ayudó a la mujer a ponerse de pie, prestándole su pequeño pero sorprendentemente fuerte hombro como apoyo. Isabella se sorprendió por la determinación y madurez de este niño que, en circunstancias normales, debería estar jugando o estudiando en lugar de rescatando adultos en medio de una tormenta. Paso a paso, lentamente pero con determinación inquebrantable, Miguel guió a Isabella hacia el refugio que podría salvar tanto su vida como la de su bebé por nacer. El descenso hacia el sótano del edificio en construcción fue complicado y peligroso. Miguel iba adelante, tanteando cuidadosamente cada escalón en la oscuridad casi total, mientras ayudaba a Isabella a mantener el equilibrio.
La mujer se apoyaba pesadamente en él, sus contracciones haciéndose cada vez más regulares e intensas. El sonido de la tormenta se amortiguaba ligeramente en el sótano, pero aún podían escuchar el rugir del viento y el golpetear implacable de la lluvia contra la estructura del edificio. El pequeño cuarto que Miguel había encontrado era básico pero seco. Había algunos materiales de construcción apilados que proporcionaban cierta protección adicional contra el frío y la humedad. Miguel ayudó a Isabella a sentarse en el suelo, colocando algunos pedazos de cartón que había recolectado previamente para crear una superficie más cómoda. Era poco, pero en ese momento, representaba la diferencia entre la supervivencia y el peligro mortal. Isabella observaba a Miguel con una mezcla de asombro y gratitud. Este niño, que claramente había sufrido más en sus 12 años que muchas personas en toda su vida, estaba arriesgando su propia seguridad para ayudar a una completa desconocida. No hacía preguntas, no pedía nada a cambio, simplemente actuaba movido por una bondad innata que las circunstancias adversas no habían logrado erosionar. Era una lección de humanidad que Isabella sabía que recordaría para siempre. Miguel se sentó cerca de Isabella, ofreciéndole su presencia como consuelo. Aunque no tenía experiencia médica, su instinto le decía que ella necesitaba mantenerse calmada y abrigada. Buscó entre los materiales del cuarto y encontró algunas lonas de plástico que podrían servir como protección adicional contra el frío. Con cuidado, las organizó alrededor de Isabella, creando un pequeño refugio dentro del refugio. La tormenta parecía intensificarse afuera. Los truenos eran más fuertes y frecuentes, y ocasionalmente podían escuchar el sonido de objetos siendo arrastrados por el viento. Miguel sabía que habían tomado la decisión correcta al buscar refugio, pero también se daba cuenta de que podrían estar atrapados allí durante horas. Isabella necesitaría toda su fuerza para superar la noche, y Miguel estaba determinado a hacer todo lo que estuviera en su poder para ayudarla, sin saber que este acto de valentía cambiaría ambas vidas para siempre. Las horas pasaron lentamente en el refugio improvisado. Miguel se mantuvo despierto toda la noche, vigilante ante cualquier cambio en el estado de Isabella o en las condiciones de la tormenta. Había encontrado una pequeña linterna que aún funcionaba entre los materiales de construcción, proporcionando una luz tenue pero reconfortante en la oscuridad del sótano. Isabella había logrado estabilizarse un poco, las contracciones habían disminuido en intensidad, pero aún necesitaba descanso y cuidado. Durante esas largas horas nocturnas, Isabella y Miguel comenzaron a conocerse. Ella le contó que se llamaba Isabella, que había salido de su automóvil durante la tormenta después de que éste se descompusiera, y que había buscado refugio en el primer lugar que encontró. Miguel le habló sobre su vida en las calles, sobre cómo había aprendido a sobrevivir, sobre sus sueños de algún día tener una familia y un hogar real. Sus conversaciones eran simples pero profundas, llenas del tipo de honestidad que solo surge en momentos extremos. Isabella se sentía profundamente conmovida por la historia de Miguel. Este niño, que había perdido todo y que vivía en condiciones que ella apenas podía imaginar, había conservado una pureza de espíritu que muchos adultos privilegiados habían perdido hace mucho tiempo. Su generosidad no tenía límites. Compartió con ella las pocas galletas que tenía guardadas para emergencias, le ofreció agua de una botella medio vacía que había encontrado, y constantemente se aseguraba de que estuviera cómoda y abrigada. Lo que más impresionaba a Isabella era que Miguel nunca había preguntado quién era ella, de dónde venía, o si tenía dinero. Para él, simplemente era una mujer embarazada que necesitaba ayuda, y eso era suficiente. Esta falta de interés material, esta bondad desinteresada, era algo que Isabella había dejado de ver en su mundo habitual, donde las relaciones a menudo estaban motivadas por el interés económico o social. Cuando finalmente el sonido de la tormenta comenzó a disminuir con las primeras luces del amanecer, Isabella sabía que había sido testigo de algo extraordinario. Este niño de las calles le había enseñado más sobre la verdadera nobleza y generosidad en una noche que lo que había aprendido en años de vida privilegiada. Miguel había arriesgado su seguridad, había compartido sus escasos recursos, y había ofrecido su compañía y protección sin esperar nada a cambio. Era la definición más pura del heroísmo que Isabella había conocido jamás. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de las grietas del edificio en construcción, creando patrones de luz dorada que bailaban sobre las paredes de concreto. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco que contrastaba dramáticamente con la intensidad de la noche anterior. Miguel ayudó a Isabella a ponerse de pie, notando que ella se veía mucho mejor después del descanso, aunque aún débil por la experiencia traumática que había vivido.
Isabella sabía que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad. Durante toda la noche había luchado internamente con esta decisión, temiendo que el conocimiento de su riqueza y estatus social pudiera cambiar la forma en que Miguel la veía. Pero también sentía que este niño extraordinario merecía conocer la verdad, especialmente después de lo que había hecho por ella. Con voz suave pero firme, comenzó a contarle quién era realmente. Isabella Mendoza no era una mujer común. Era la heredera de uno de los imperios empresariales más grandes de México, dueña de una fortuna que se contaba en miles de millones de pesos. Su familia controlaba cadenas de hoteles, empresas de construcción y múltiples inversiones internacionales. Era una de las mujeres más ricas del país, reconocida no solo por su fortuna sino también por su trabajo filantrópico y su influencia en círculos empresariales y sociales de alto nivel. Miguel escuchó esta revelación con una mezcla de asombro e incredulidad. Para él, Isabella había sido simplemente una mujer embarazada que necesitaba ayuda. El hecho de que fuera millonaria no cambiaba lo que había sentido la noche anterior, ni la conexión humana que habían establecido. Pero comenzó a entender por qué sus ropas, aunque empapadas, habían parecido de mejor calidad, y porque había cierta elegancia en sus gestos incluso en medio de la crisis. Isabella observaba cuidadosamente la reacción de Miguel, buscando signos de que su actitud pudiera cambiar ahora que conocía su riqueza. Pero para su sorpresa y alegría, Miguel siguió siendo el mismo niño generoso y desinteresado que había conocido en la oscuridad. La siguió tratando con el mismo respeto y cariño, sin mostrar codicia o cambios en su comportamiento. Esta reacción confirmó para Isabella lo que ya había intuido: había encontrado a alguien verdaderamente especial, alguien cuyo carácter no se corrompía con el conocimiento del dinero. Isabella sintió que su corazón se llenaba de una emoción indescriptible al observar la reacción de Miguel ante la revelación de su identidad. Este niño, que podría haber visto en ella una oportunidad de cambiar su vida, simplemente siguió preocupándose por su bienestar y el de su bebé. Era una pureza de alma que Isabella sabía que era extremadamente rara, especialmente en el mundo en el que ella se movía habitualmente, donde las intenciones genuinas eran difíciles de encontrar. Con lágrimas en los ojos, Isabella tomó las pequeñas manos callosas de Miguel entre las suyas. Le explicó que lo que él había hecho la noche anterior no tenía precio, que había salvado no solo su vida sino también la de su hijo por nacer. Le dijo que había conocido a muchas personas a lo largo de su vida, personas con títulos, educación y riqueza, pero que nunca había conocido a alguien con un corazón tan noble y generoso como el suyo. Isabella le contó sobre su mundo, sobre las responsabilidades que conllevaba su posición, sobre las decisiones difíciles que tenía que tomar diariamente en sus empresas. Pero también le habló sobre la soledad que a menudo acompañaba a la riqueza, sobre lo difícil que era encontrar relaciones genuinas cuando las personas sabían quién era ella. La noche anterior, en ese sótano húmedo y frío, había experimentado una conexión humana más auténtica que en años de vida social y empresarial. Miguel escuchaba con atención, tratando de comprender un mundo tan diferente al suyo. Pero lo que más le impactaba era darse cuenta de que Isabella, a pesar de tener todo lo que él podría soñar tener, también había estado buscando algo que él sí poseía: la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, la habilidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, la riqueza del espíritu que no se puede comprar con dinero. Isabella sabía que su vida había cambiado para siempre esa noche. Había encontrado no solo a alguien que la había salvado físicamente, sino a alguien que le había recordado los valores más importantes de la existencia humana. Miguel le había enseñado que la verdadera riqueza no se medía en pesos o propiedades, sino en la capacidad de amar, de ayudar, y de mantener la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Era una lección que sabía que atesoraría para siempre. Isabella sabía que no podía simplemente despedirse de Miguel y regresar a su vida como si nada hubiera pasado. Este niño había cambiado algo fundamental en ella, y ella estaba determinada a cambiar algo fundamental en la vida de él. Con una determinación que había heredado de generaciones de empresarios exitosos, Isabella tomó la decisión que marcaría el destino de ambos para siempre: Miguel se convertiría en parte de su familia. Le propuso a Miguel que viniera a vivir con ella, no como un acto de caridad, sino como un reconocimiento a su valor como persona. Le explicó que quería adoptarlo oficialmente, darle un hogar, educación, y todas las oportunidades que su bondad y valía merecían. Miguel, que había soñado durante años con tener una familia, se sintió abrumado por la emoción. Era como si todos sus sueños más imposibles se estuvieran convirtiendo en realidad de una vez. Isabella le contó sobre la casa donde vivirían,
sobre los jardines donde podría jugar, sobre las escuelas donde podría estudiar y desarrollar todo su potencial. Pero lo más importante que le prometió fue algo que el dinero no podía comprar: amor incondicional, una familia real, y la seguridad de nunca más estar solo en el mundo. Miguel, que había aprendido a no confiar en las promesas de los adultos, sintió intuitivamente que Isabella era diferente, que sus palabras venían del corazón. La transformación comenzó inmediatamente. Isabella contactó a su asistente personal y puso en marcha todos los mecanismos legales necesarios para la adopción. Pero más allá de los trámites burocráticos, comenzó el proceso más importante: la construcción de una relación madre-hijo basada en el amor mutuo y el respeto. Miguel tendría que adaptarse a un mundo completamente nuevo, pero Isabella estaría allí para guiarlo en cada paso. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para Miguel. Ropa nueva, comidas regulares, una cama propia por primera vez en años, y sobre todo, la presencia constante de alguien que se preocupaba genuinamente por él. Isabella se aseguró de que Miguel nunca se sintiera como un proyecto de caridad, sino como el hijo que había estado esperando sin saberlo. El niño que había salvado su vida en una tormenta se había convertido en la luz que iluminaría el resto de sus días. 3 meses después de aquella noche tormentosa, Miguel se despertó en su nueva habitación, con ventanas que daban a un jardín lleno de flores y árboles frutales. Ya no tenía que preocuparse por encontrar comida o refugio. Ahora sus preocupaciones eran las normales de cualquier niño de su edad: las tareas escolares, los juegos con sus nuevos amigos, y ayudar a Isabella a prepararse para la llegada de su hermano pequeño. La adopción se había completado oficialmente, y Miguel llevaba ahora el apellido Mendoza con orgullo y gratitud. Isabella había mantenido su promesa en todos los aspectos. Miguel asistía a una de las mejores escuelas privadas del país, donde sus maestros se sorprendían constantemente por su inteligencia natural y su capacidad de aprendizaje. Pero lo que más los impresionaba era su compasión extraordinaria, su tendencia natural a ayudar a otros estudiantes que tenían dificultades, y su manera de ver lo bueno en cada persona que conocía. Las calles le habían enseñado sobre la supervivencia, pero también sobre la importancia de la solidaridad humana. El bebé de Isabella nació sano y fuerte, y Miguel se convirtió en el hermano mayor más protector y amoroso que se pudiera imaginar. Nombrado Diego, el pequeño se convertía en el centro de atención de Miguel cada tarde después de la escuela. Isabella observaba con lágrimas de felicidad cómo Miguel le cantaba canciones, le contaba historias, y lo cuidaba con una ternura que demostraba que el amor verdadero no conoce límites de edad o circunstancia. Isabella había establecido también una fundación en honor a Miguel, dedicada a ayudar a niños de la calle y familias en situación vulnerable. Miguel participaba activamente en los programas de la fundación, usando su experiencia personal para conectar con otros niños que vivían situaciones similares a las que él había experimentado. Se había convertido no solo en un ejemplo de superación, sino en un agente de cambio para muchos otros que necesitaban esperanza. La historia de Miguel e Isabella se había convertido en leyenda en la ciudad. Los medios de comunicación habían contado su historia, inspirando a miles de personas a actuar con más compasión y generosidad. Pero para ellos, lo más importante no era la fama o el reconocimiento, sino la familia que habían construido juntos, basada en el amor, el respeto mutuo, y la comprensión de que los verdaderos milagros ocurren cuando las personas se atreven a abrir sus corazones a otros, sin importar las diferencias de origen, clase social o circunstancias. Porque en las noches más oscuras y tormentosas de nuestras vidas, cuando todo parece perdido y la esperanza se desvanece, el destino a menudo nos envía a los ángeles más inesperados: un niño sin hogar que nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en la bondad del corazón, y que los actos más pequeños de amor pueden crear los milagros más grandes que el mundo haya conocido jamás. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. ¡Hasta la próxima!